Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Contentos, felices de poder compartir nuevamente con ustedes otro estudio de la palabra del Señor. Por razones de fuerza mayor no nos hemos podido en esta oportunidad, día viernes, ¿verdad? No nos hemos podido juntar como es de costumbre en nuestra iglesia de Avondale, nuestra iglesia reformada de Avondale. Sin embargo, me parece oportuno, pertinente poder de todas maneras compartir con ustedes la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando, hemos comenzado una serie de estudios en el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg está estructurado de tal manera que puede ser predicado domingo tras domingo. Y cada domingo el Catecismo aborda 2 o 3 preguntas con su correspondiente explicación. Ya vimos las primeras 2 preguntas que corresponden al Día del Señor número 1 y ahora nos corresponde analizar el Día del Señor número 2. Y si bien es cierto, vamos a la pregunta número 3, eso no significa que estemos, digamos, alterando el orden, simplemente que Día del Señor, pregunta número 3. Así es que, dicho esto, hecha esta aclaración, quiero comenzar orando al Señor pidiéndole su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento y te pido, Señor, que me ayudes en la explicación del catecismo y por supuesto en la explicación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el catecismo, en la segunda pregunta, digamos el Día del Señor 2, comienza con preguntas muy, muy interesantes. Una de esas preguntas es: ¿cómo conoces tu miseria? Luego, ¿qué requiere la ley de Dios de nosotros? Y la pregunta número 5 dice: ¿puedes tú guardar todas estas cosas a la perfección? Para eso yo he escogido el texto, para poder explicar esto, he escogido el texto de Romanos en el capítulo 3. Así que se los voy a leer. Espero que usted me siga con la lectura. Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Permítanme contarles que esto como un dato interesante, hay estudiosos, hay biblistas, hay teólogos que luego de analizar el contenido de la carta a los romanos hacen una comparativa con la carta de Gálatas, y hay quienes piensan que Gálatas se escribió antes que la carta de Pablo a los romanos, porque básicamente tocan cuestiones doctrinales muy importantes, y que posteriormente la carta de Romanos fue una extensión, una explicación de la carta a los Gálatas, que fue escrita, digamos, de manera más breve. Y las cuestiones que tocan en general estas cartas son muy similares. Por ejemplo, cuestiones como el dominio del pecado sobre los hombres, la incapacidad de la ley de Moisés para salvar al pecador, la gracia de Dios revelada en Cristo, los frutos del Espíritu o la justificación por la fe. Ahora, cuando nosotros abordamos el capítulo 3 de Romanos, debemos hacerlo entendiendo la correlación y sintonía que existen con los capítulos anteriores en el mismo libro, los capítulos anteriores que anteceden a la carta de Romanos en el capítulo 3. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos encontramos con que el hombre conoce a Dios, pues como la misma Biblia lo dice, Dios se lo ha revelado, pero este no quiere honrarlo, pues como dice la palabra de Dios, estos detienen con injusticia la verdad. Por eso que Dios los entrega a su pecado. En el capítulo 2 de Romanos vemos que el hombre conoce la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés, pero no la obedece. Por lo tanto, igualmente es entregado a su pecado y queda irremediablemente bajo condenación. En consecuencia, observamos que unos rechazan a Dios sin ley y otros desobedecen a Dios con la ley. Pero todos, y esto es muy importante, pero todos, sin excepción, quedan bajo condenación. Todos están bajo pecado. Estos son a grandes rasgos las ideas centrales en los capítulos 1 y 2 que es conveniente que nosotros al momento de analizar el capítulo 3 las tengamos presentes. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, al comienzo de este capítulo, y teniendo como antesala los capítulos anteriores, ¿verdad?, donde el apóstol ha comenzado a pavimentar su argumento, ha comenzado a desarrollar su lógica y su argumento, con toda razón y con justa razón, al comienzo del capítulo 3, él se pregunta, en el desarrollo de lo que está planteando, ¿verdad?, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es entonces el beneficio de la circuncisión? Si todo el género humano, como ya lo hemos visto, está bajo condenación, ¿de qué? Se preguntará el judío, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve esta herencia? ¿De qué me sirve esta ciudadanía? Ahora bien, es interesante notar que el apóstol Pablo no busca restarle importancia a este hecho, que es un hecho palpable, está presente, pues él mismo nos dice en el mismo capítulo que
esto de todas maneras sirve mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, en el proceso histórico de la autorrevelación divina, Dios escogió a ese pueblo en particular para desde allí cimentar las bases de una fe monoteísta y de lo que posteriormente terminó en el desarrollo y progreso de la fe cristiana, ¿verdad? La fe que hoy día nosotros compartimos con muchos cristianos a lo largo de todo el mundo. Entonces el apóstol Pablo no minimiza ese hecho, simplemente busca resaltar que aquella ventaja es invalidada por la desobediencia y en consecuencia, frente a aquella pretendida superioridad moral y religiosa por parte del clero y la élite religiosa judía, el apóstol recalca, y esto es importante, recalca que la igualdad moral del género humano ganada después de la caída pesa más, es aún más importante para Dios que cualquier tradición o cualquier ventaja ¿Por qué razón? Porque frente a un Dios justo, a un Dios santo, todos somos pecadores. El apóstol no le resta importancia, simplemente recalca que esto ha sido, esa ventaja ha sido invalidada por la misma razón en la cual todos nos encontramos bajo condenación hoy día, es decir, el pecado. Por eso que en contraste podemos observar que la fidelidad de Dios brilla aún más frente a la desobediencia de los hombres. Y es un contraste que se plantea de manera muy hermosa en esta carta. En el versículo 3 dice, ¿pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es interesante que el apóstol lo va aclarando con una profundidad teológica muy hermosa, pero también fácil de entender. Digamos, a primera vista tal vez no, pero a medida que usted se va metiendo en la carta, se van abriendo estas ventanas, estas puertas del conocimiento de Dios. Por eso que es importante leer el primer capítulo, el segundo capítulo, para entrar lentamente en el desarrollo de este argumento que el apóstol quiere plantearnos. Ahora, a mí me gusta mucho el idioma castellano, esto se lo comento como cosa curiosa, y por lo general me gusta ver las versiones antiguas de la Biblia. Y en ese sentido, la versión castellana de la Biblia de 1569, la palabra que usa no es resaltar, la palabra es engrandecer o engrandece. Y la verdad yo creo que esto encaja mejor en todo el contexto de los versículos que ya leímos. Es decir, la palabra engrandece posee mucha más fuerza literaria, pues si usted lo revisa bien, hace que la justicia de Dios aparezca más evidente, más gloriosa y más confirmada en contraste con el pecado humano, con la tragedia humana. Por eso, esto es una advertencia, en ningún caso quiero decir que debo pecar para hacer ver mejor a Dios. El apóstol no está diciendo eso, ni yo tampoco pretendo decirlo. Yo no debo pecar más para hacer que Dios sea más grande, que brille más. De ninguna manera. Por el contrario, el contraste que se está haciendo aquí hace que la justicia de Dios sea más clara, más pura y más gloriosa. Y en contraposición, que mi pecado y accionar sean aún más graves frente a la magnificencia y a la realidad de un Dios santo
y justo. Es así que Pablo, siguiendo con su argumento, se pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Queridos hermanos, esto es importante. Lo que el apóstol Pablo ha hecho en los versículos del 1 al 20 es responder, ¿no es cierto?, las objeciones judías, dejar claro que la ley y los privilegios no salvan, que tener la ley no significa necesariamente que será obedecida. El apóstol en estos versículos ha dejado establecido que todos somos pecadores y estamos bajo condenación y que en definitiva nuestra miseria es absoluta. Pero esto también es importante porque además el apóstol nos ha dicho que la única forma de conocer nuestra miseria es a través de la ley de Dios. Como dice la misma palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto nos lleva a la pregunta del catecismo. Y la pregunta del catecismo es, ¿cómo conocemos nuestra miseria? Y a esa pregunta, necesariamente nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que responder que conocemos nuestra miseria por la ley de Dios. Y no existe otra forma. Y aunque la justicia de Dios no es igual a la ley de Dios, el apóstol dice algo muy interesante en estos versículos. En el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios no ignora la ley, la satisface. La ley muestra lo que Dios exige. La justicia de Dios es lo que Él provee para cumplir. La ley acusa, pero la justicia de Dios en Cristo salva sin violar la ley. Entonces, nuevamente, ¿cómo conocemos nuestra miseria? La respuesta es por la ley de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es muy interesante esto, hermanos, porque hay quienes, en su afán de cuestionar a Dios porque no quieren ser confrontados con su pecado, con su miseria, hay quienes viven argumentando con Dios. No quieren que la palabra de Dios revele su miseria, no quieren que la palabra de Dios muestre su pecado, no quieren que en definitiva Dios los descubra, que la santidad de Dios emerja con tanta fuerza, con tanta potencia, que ellos finalmente queden desnudos frente a la majestuosidad y a la santidad, al amor y el poder de Dios. Por eso que viven preguntándose tantas cosas, pero es que, ¿cómo es posible? Dicen algunos de ellos, ¿cómo es posible que Dios salve a algunos, que salve a otros? Y comienzan una espiral de cuestionamientos a Dios. Y en definitiva, hermano, lo que está ocurriendo con esa gente es que están buscando una excusa tras otra para que su pecado finalmente no quede descubierto. Yo estoy seguro que ustedes en más de una oportunidad se han encontrado con personas que argumentan una y mil cosas para finalmente no ser descubiertos en su miseria, no ser descubiertos en su pecado. Nuevamente, ¿cómo conocemos nuestra miseria? Y a eso tenemos que responder inequívocamente por la ley de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esa pregunta nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo respondemos a la siguiente pregunta del catecismo? ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? El mismo catecismo responde en Mateo. En Mateo dice lo siguiente: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso podemos unirlo con lo que dijimos anteriormente, con el versículo 21 de Romanos. Depende toda la ley y los profetas. Ahora, en palabras del apóstol Pablo, y procurando seguir su argumentación, ¿cómo respondemos a la pregunta que el catecismo hace y que pide la ley de Dios de nosotros? La pregunta anterior ya la respondimos. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Ahora la pregunta que sigue es: ¿qué pide la ley de Dios de nosotros? Reitero, en palabras del apóstol Pablo y tratando de seguir, ¿verdad?, su argumento, su lógica, el catecismo nos va a decir que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo perfectamente. Sin embargo, Pablo nos va a decir que debemos procurar una justicia perfecta delante de Dios. Cuando el catecismo dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, lo que está hablando es de un amor completo e integral, pero un amor que además renuncia. Y el apóstol Pablo, en concomitancia con la pregunta del catecismo, obviamente el apóstol Pablo no escribió el catecismo, ¿no?, pero en concomitancia, ¿no?, ¿verdad?, podemos ver toda esa correlación. El catecismo dice amor completo e integral y un amor que renuncia. ¿Qué pide la ley de nosotros? Que amemos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, etcétera, y al prójimo como a nosotros mismos, porque de esto depende toda la ley de los profetas. El apóstol responde: justicia perfecta delante de Dios. Ahora, en cualquiera de los casos, ninguno de nosotros puede amar de manera perfecta a Dios, y en ninguno de los casos, ninguno de nosotros puede ofrecer justicia perfecta a Dios. En el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia en Jesús, revelada en el Evangelio y provista por Dios en su propio Hijo. Repito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia, es decir, la persona de Jesús, la encarnación divina en Jesús, revelada en el Evangelio y provista por Dios en su propio Hijo, es decir, en Jesús. Entender esto, queridos amigos, queridos hermanos, es clave, pues aquí no se trata de la justicia que Dios da, sino de la justicia que Dios exige. Dicho de otro modo, y en palabras del apóstol Pablo, de lo que se trata aquí es del estándar de Dios, de lo que es aceptable ante Él y de lo que puede sostenerse en su juicio. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ese es el pensamiento, esa es la teología, esa es la lógica que está planteando. Y esto no dista o no está en contrario con lo que responde el catecismo de amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. No se contradicen ambas cosas. Amor perfecto, justicia perfecta. Y cuando el apóstol Pablo habla de justicia perfecta, está hablando del estándar de Dios, está hablando de lo que es aceptable ante Él, y muy importante, está hablando de aquello que puede sostenerse en su juicio. Y si Dios ahora manifiesta su justicia en la persona de Jesús, es porque esa era la justicia que desde siempre se requería, y esa justicia solo podía manifestarse en la persona de Jesús. Dicho de otra manera, y en la misma línea argumentativa de Pablo, la ley de Dios requiere una justicia perfecta, completa y suficiente para ser aceptados delante de Él. El catecismo, basado en las palabras de Jesús, responde amor perfecto, y Pablo dice justicia perfecta. En cualquiera de los dos casos, nosotros, usted y yo, estamos incapacitados para responder
adecuadamente. ¿Por qué? Pues nosotros somos pecadores. Recordarles aquí lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, cuando irrumpe el pecado en el mundo y nuestros primeros padres caen, ¿verdad?, en desgracia. Pasan cuestiones importantes. Lo primero que ocurre es que a causa del pecado se rompe la comunión del hombre con Dios. Recuerden ustedes que el hombre se escondió y Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Se rompe la comunión del hombre con su prójimo. Recuerden que el hombre dijo a Adán: la mujer que me diste por compañera. Se rompió la comunión del hombre con su entorno, con su naturaleza. Dios maldijo la tierra a causa del pecado de Adán. Y por último se rompe la comunión del hombre consigo mismo. Por eso es que un hermano asesina al otro, al no encontrar paz en la ofrenda que le había entregado a Dios, no encontrar la paz que requería, y termina asesinando a su hermano. Entonces todas estas cuestiones se rompen al momento de la caída. La comunión del hombre con Dios, la comunión del hombre con su prójimo, la comunión del hombre con la creación y la comunión del hombre consigo mismo. Por eso que hoy día, si usted revisa las estadísticas, particularmente en Nueva Zelanda, se va a encontrar que la estadística por suicidio juvenil es muy alta en este país. Claro, porque nosotros somos pecadores, ¿no? Y el pecado nos enajena, el pecado nos aleja de Dios. Entonces nosotros no podemos cumplir, no podemos ofrecer a Dios un amor perfecto, y tampoco podemos cumplir una justicia perfecta, porque estamos incapacitados, porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Y eso nuevamente nos lleva a la tercera pregunta del catecismo: ¿puedes tú guardar todas estas cosas a la perfección? Hágase usted la pregunta, hágase usted un análisis concienzudo. ¿Puede de verdad usted, podemos, hermanos, satisfacer la justicia de Dios a plenitud? ¿Podemos amar a Dios de manera perfecta? De tal manera que Él ocupe nuestro pensar, nuestro accionar, de tal manera que Él esté presente en cada minuto, en cada segundo de nuestro accionar cristiano, de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa. ¿Podemos amar a Dios de manera perfecta? ¿Podemos ofrecer a Dios de justicia perfecta? No podemos, hermano. Estamos incapacitados a causa del pecado. Y la pregunta del catecismo tiene toda lógica. ¿Puedes tú guardar todas estas cosas a la perfección? Y la respuesta es clara: de ninguna manera, pues por naturaleza soy dado a odiar a Dios y a mi prójimo. Ahora notemos lo que dice la Biblia en la segunda parte del versículo 22 de Romanos capítulo 3 y luego el versículo 23: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo ha dejado clara nuestra condición moral, ha dejado claro nuestra condición legal frente a Dios, pero es importante recalcar lo que los versículos dicen, porque es categórico. Estamos bajo condenación, no podemos cumplir, no podemos satisfacer el amor, la justicia de Dios. Y el apóstol ha dicho que aquí no hay diferencia. Recuerden ustedes lo que preguntaba al principio del capítulo. Al principio del capítulo dice: bueno, ¿qué importancia entonces tiene que podamos ser judíos? O sea, el asunto es que unos sin la ley desobedecieron y otros con la ley terminaron desobedeciendo porque no la obedecían. Y luego estamos todos bajo condenación. Entonces, estos versículos son claros también, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol, ¿qué está diciendo aquí? Primero, que no existe diferencia entre hombre alguno. Griegos, judíos, moros, cristianos, ingleses, hispanoamericanos, europeos,
sudamericanos. Aquí no existe diferencia entre hombre alguno, y eso es importante tenerlo presente. Todos somos pecadores y además estamos todos destituidos. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, de su justicia perfecta, lo que dice el apóstol es lo siguiente: nuevamente, no alcanzamos el estándar de Dios. También nos dice que esa es la condición actual del ser humano y que todo el género humano vive en una condición permanente de lejanía, separación y enajenamiento de Dios. Estamos todos destituidos, lejos, no queremos saber nada de Dios. Nuestro pecado nos enajena, nos aleja. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Estar destituidos, hermanos, significa que el hombre no alcanza, carece y está privado de la gloria de Dios, viviendo continuamente fuera de su estándar y de su comunión, y además viviendo en permanente pecado. En pocas palabras, el problema, queridos amigos y hermanos, no es que solo fallemos de vez en cuando o de cuando en cuando. El asunto aquí es que nunca llegamos al estándar que Dios exige. Y el estándar que Dios exige, que Dios demanda en su palabra, está claro. Por eso, mientras nuestras fuerzas estén presentes en nuestro accionar cristiano, mientras nosotros queramos agregarle algo, nuestra vida cristiana podría eventualmente transformarse en un sendero lleno de frustración y fracaso cristiano, porque no podemos cumplir con el estándar de Dios, ni podemos amar a Dios perfectamente. Pero por eso no basta saber, queridos amigos y hermanos, cómo conocer nuestra miseria, volviendo al catecismo. No basta saber teóricamente cómo conocer nuestra miseria o cómo responder adecuadamente a la pregunta de qué pide la ley de Dios de nosotros, o admitir que no podemos cumplir con el estándar de Dios. Lo importante aquí es que entendamos que tenemos un Dios grande y glorioso que nos invita al trono de su gracia, y que además nos dice en su palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, por medio de la gracia de nuestro Señor, en el tribunal de Dios hemos sido declarados justos, y de muerte hemos venido a vida. Por eso ahora, entendiendo esto e internalizándolo, ¿cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Qué requiere la ley de Dios de nosotros? Amor perfecto, justicia perfecta. ¿Podemos guardar todas estas cosas a la perfección? De ninguna manera, porque por naturaleza estamos dados a odiar a Dios y a nuestro prójimo. Sin duda, somos seres limitados, y si nuestras fuerzas están presentes, es decir, queriendo ayudar a Dios a ser mejores, es probable que no avancemos mucho, hermanos. Pero si nuestro Dios está con nosotros y por los méritos de Jesús descansamos en Él, entonces podemos disfrutar cada mañana de todas sus misericordias. Porque si hay algo que necesitamos tener claro, es que sin Él, sin su ayuda, sin su presencia, sin su poder, sin su amor, misericordia, nosotros somos nada. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. ¿Qué requiere la ley de Dios de nosotros? Amor perfecto, justicia perfecta. ¿Puede usted guardar todas estas cosas a la perfección? De ninguna manera, porque somos pecadores. Sin embargo, el Señor nos recuerda en los versículos que leímos y también en Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar socorro. Y cuando la Biblia dice eso,
Está diciendo que quienes eran cercanos a la realeza, que quienes eran cercanos al rey, tenían ese acceso directo y podían acercarse con tranquilidad, seguros y confiados. Y yendo aún más presente, quienes oficiaban el sacerdocio, quienes yendo aún más profundo, quienes oficiaban el sacerdocio en tiempos del Antiguo Testamento, eran los que podían, sin ningún problema, acercarse al trono de Dios, al lugar santo, al lugar santísimo. Pero ahora, por la fe en Jesucristo y entendiendo todo lo que hemos visto, es que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga.